Amén. Miren, les invito a que veamos dos textos. Uno está en el Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel, y otro en el Nuevo Testamento, en San Juan. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, por favor. Ezequiel está rumbo al final del Antiguo Testamento. Capítulo 37. Ezequiel 37. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 14. Lo que sucede aquí es una visión o una... dice el profeta que el Espíritu lo llevó, ¿cómo se llama? En medio de un valle. Y tiene esta visión o es algo, no entiendo si es una visión o es algo que físicamente está observando, pero el versículo 37, capítulo 37, versículo 1 al 14, y Dios le manda hablar acerca de esto. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí, perdón, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y saldréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Este es un cuadro interesante que muy claramente menciona ahí que es en referencia al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, de su historia en muchos tiempos complicados,
vio el auxilio de Dios o la mano de Dios. Y Dios le pide a Ezequiel que, estando en este valle, posiblemente en visión, ordene a los huesos que se junten, ¿verdad? Y el hueso, pues como un rompecabezas, se empieza a juntar hueso con hueso, como corresponde, pero ya unidos, con todo y tendón y el cuerpo regenerado, por decir, le faltaba espíritu, le faltaba vida, y entonces Dios le dice, profetiza y habla que haya sobre ellos espíritu o vida. Y dice, y vivió. Y entonces la lección ahí, o el cuadro es, Israel, mi pueblo, ha perdido la esperanza y piensan que están en los sepulcros, pues ya como terminada su descendencia o la vida como país o como nación. Sin embargo, a través de esta situación con Israel, Dios les está dando a conocer quién es. El texto dice, se me perdió aquí, casi no veo, no hay mucha luz aquí. Os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Jehová. Esa es la frase que busco. Sabréis que yo soy Jehová. Entonces, Dios trae a vida otra vez o revive la esperanza y la vida del pueblo de Israel. Acuérdense que lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, Jerusalén destruido. Primero el pueblo en dos partes, pues primero Israel en el norte y luego Judá en el sur. En diferentes momentos fueron llevados cautivos. Judá fue llevado cautivo por Babilonia al norte, la ciudad destruida, y en ese tiempo de cautividad allá en Babilonia sucede todo esto que también platicamos el domingo. Nabucodonosor, su hijo, su nieto, y luego los medos persas conquistan a Babilonia, pero Ciro, el rey de Medo Persa, Media, Dios habla a su espíritu, Dios lo mueve para que él permita el regreso de Israel al territorio, pues allá de Canaán al sur, y reconstruyen sus casas, las murallas o el muro, el templo, y regresa la nación a la vida, pues, ¿verdad? Cuando ya estaba todo ese lugar desolado. Entonces, este es un cuadro interesante de eso, pues, y la pregunta que Dios le hace a Ezequiel es, ¿pueden estos huesos vivir? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la impresión de Ezequiel era obvio que esos huesos, o era evidente pues que por sí solos o por orden de alguien más, los huesos no tenían vida, pues estaban secos, no había ni una célula viva en ellos, no había forma que se volvieran a juntar ni que tuvieran vida, pero Dios lo hace delante de él, y ese es el cuadro de que Dios puede generar vida, pues Dios trae a la vida incluso a un muerto. El segundo texto que quiero que vean es el de Juan 11. Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11. Esta historia también es muy linda o muy conocida, de esta pequeña familia, pues María, Marta y su hermano Lázaro. Lázaro enferma, Jesús no está, le mandan decir que venga, Jesús no llega o no llega rápido. Y ya cuando llega, pues ya no está enfermo, ya está muerto.
y salen las hermanas llorando a recibirlo. Dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús hace esta declaración en el versículo 25, 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es algo parecido, digamos, que aquel texto de Ezequiel 37. Si bien Israel o los israelitas no estaban muertos físicamente, pero sí Dios trajo a la vida a la nación cuando ellos pensaban que ya no había esperanza. Dios los trajo a su tierra y revivió la actividad de la nación ahí en Israel. Y aquí este cuadro ya está como que más a la vista, pues, ¿verdad? El joven Lázaro muere. Jesús dice, yo soy la resurrección de la vida. Me parece que es muy similar en el aspecto de que el Señor Jesús está por hacer algo para que la gente lo conozca. Y yo pienso que en general, incluso como cristianos o como creyentes en la Biblia o en Dios, el concepto que tenemos de Dios es muy pequeño, muy diferente a lo que Él es en las Escrituras, ¿verdad? Hay personas que le llaman a Dios, Diosito, pensando como que es no sé, es un abuelito, bondadoso, una persona, no sé, pues que está ahí en el cielo y es buena gente, pues es bueno, pero pues pobrecito, ¿no? Necesita ayuda. Pero realmente con este tipo de textos y experiencias, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer con nosotros es que lo conozcamos y en ese proceso de ponernos en situaciones complejas, complicadas, incluso como estas, pues, donde no hay vida, el Señor puede traer vida. Y entonces, después de que Jesús dice, yo soy la resurrección de la vida, le pide que le muestren dónde está el cuerpo. En el versículo 38 lo leo, dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Esto es muy impresionante que a la vista de todos, pues, o teniendo a los familiares, amigos, hermanas de testigos ahí frente a la tumba, el Señor usa esa ocasión para hablar acerca de Él, para darse a conocer como el que puede dar vida. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es un cuadro físico de una verdad espiritual. Y entonces, con ese poder, siendo Dios, le habla al muerto, le habla a Lázaro, le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo un muerto puede escuchar si sus células ya no viven y el cuerpo hasta apesta de que tiene 4 días de muerto? Está descompuesto. Y aún así, el Señor Jesucristo habla y regresa o trae el espíritu dando vida a ese cuerpo muerto. Entonces, cuando encontramos aquí en Efesios el 2:1, nuevamente
es una situación similar a los huesos de Ezequiel, Dios dando vida a Israel o revivando la nación, digamos, y dándoles esperanza. El cuadro de Lázaro, físicamente y a la vista de todos, resucitando. Y ahora Pablo expresándolo en términos del hombre espiritual. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así como hay una gran diferencia o es notorio, pues, de los huesos muertos que se juntan, tienen tendones, carne y después espíritu, o Lázaro, que lo vimos muerto y de pronto lo vemos salir de la tumba. Es tan evidente el nuevo nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual sucede solamente cuando Dios nos da vida espiritual. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna observación hasta aquí? ¿Nada? Yo creo que podemos entonces hacer el ejercicio de la memorización. ¿Se acuerdan cuál fue el que leyeron, el texto que leyeron? Uno. Si quieren en orden, o si se recuerdan cuál fue, el que leyeron la semana pasada, pues ahora decirlo de memoria. Entonces empezamos con Héctor. Adelante, Héctor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. El espíritu que ahora, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién le tocó 3? Bueno, dice el texto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿4? ¿Nadie? ¿Alguien que lo vea? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y nos resucitó juntamente con él, y asimismo juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ocho. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si alguien más quiere leer. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Les decía que estos 10 versículos son como el resumen o como todo el libro de Romanos comprimido, y son verdades súper puntuales, pasando desde la muerte espiritual, que es la condición en la que todos nacemos físicamente, todos entramos a este mundo muertos espiritualmente, y cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, o Dios nos pone en un momento de aflicción, búsqueda de quiénes somos, de propósito en la vida, de insatisfacción, de vacío,
y se nos da a conocer el evangelio que estamos perdidos sin Cristo y creemos en él, entonces sucede esto, sucede la maravilla de tener vida espiritual. Cuando creemos en el evangelio, el Espíritu de Dios viene al Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios viene al Espíritu del hombre y le da vida, lo regenera, le da vida, así como los huesos, así como Lázaro, pero ahora en términos espirituales. Y algo sucede dentro de nosotros que el Espíritu de Dios hace una nueva persona, trae una nueva conducta, trae un nuevo fruto, trae otra nueva posición. Entonces, estando, dice en la condición, versículo 2 y 3, andar en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Dios en la creación le dio autoridad a Adán para señorear. Le dijo, tú vas a ser el señor de esta tierra, la vas a trabajar, pero tú vas a ser el señor. Le dio la autoridad de señorío, de príncipe o de rey o de la posición que sea, pero es el señor de la creación. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron en incredulidad, ese lugar de señorío lo tomó Satanás. Satanás usurpó el lugar que Dios le dio a Adán como señor de la creación y sujetó a Adán a pecado y a muerte, ¿verdad? Lo sometió a pecado porque ahora su naturaleza sería una naturaleza egocéntrica, centrada en sí mismo y con una conducta que no agrada a Dios, estando atestados de Romanos 1, ¿verdad? Y entonces Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esa era nuestra condición de perdición sin esperanza, siguiendo la corriente de este mundo y estando dominados solamente por lo que nuestra alma es capaz de hacer y a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, el 4 vimos esta intervención que es, pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, estos huesos del Antiguo Testamento no podían por sí mismos reconstruirse, pues, ¿verdad? Por más deseo que hubiesen podido tener, pues eso es un hueso muerto que tiene células muertas, no tiene vida en sí y no puede hacer nada para salir de ese estado. Lázaro, estando en la tumba, él no podía hacer nada por sí mismo para salir de ahí, por más que pudiese haber esforzado o pensado salir, que era imposible, pero no estaba en él salir de esa condición. De la misma manera, estando nosotros muertos espiritualmente, no hay forma que el ser humano genere vida espiritual en sí mismo. No hay forma, no se puede. No está en nosotros generar vida espiritual. Por eso necesitamos la intervención divina. Yo pienso que, de hecho, de eso hablamos el domingo, de eso estamos hablando acerca del libro de Esther, los domingos, viendo el libro de Esther como un cuadro también de cómo es que funciona el alma y el cuerpo y el espíritu de Dios. Y es muy interesante. El ser humano pasamos la vida buscando satisfactores. Alguien decía una vez que llegar a una vida adulta, no sé, 60, 70, 80 años, y darte cuenta que no encontraste lo que tanto buscaste, ¿verdad? El corazón sigue a veces insatisfecho. Decía, es como cuando vas a pintar tu casa, pues,
y pones la escalera, vas con el bote de pintura y la brocha, ya te subes y te das cuenta que estás en la pared equivocada, pues esa no era la pared que te tocaba. Digo, ahí todavía te puedes bajar y cambiar la escalera, pero cuando ya tienes 70, 80 años, ya no hay forma de regresar la vida. Lo que no hiciste, no lo hiciste, ya se te fue la vida. Y esos satisfactores que busca el ser humano, no los podemos encontrar en nosotros mismos, pues nosotros no podemos generar vida espiritual que cambie nuestra mente, que transforme nuestro corazón, que nos dé gozo permanente, esperanza. Solamente la encontramos a través de la intervención de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. Y aquí es donde podemos ver este otro texto que les comentaba la semana pasada, que es Mateo 18. Si quieren, vamos a Mateo 18, por favor. Mateo 18. ¿Alguien puede leer Mateo 18 del 23 al 27, por favor? Vamos a leer, Rafa. Sí. Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está cerrado tu micrófono, Rafa. Todavía no sabemos leer labios. Aquí está la perrita ladrando de repente también. ¿Cuál era el salario diario de un trabajador en términos de talento? Si alguien lo puede buscar ahí en alguna de las anotaciones. Pero aquí menciona esto justamente, que el reino de los cielos es semejante a un rey que hace cuentas con sus siervos, y le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Ahorita esa es una deuda que prácticamente era impagable. Hacemos la cuenta de cuántos días de trabajo implicaba esos. Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle como esclavo, ¿verdad? A su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Alguien encontró cuál era el salario de un día? ¿Cuántos talentos? Tendríamos que ver cuánto es un denario, porque creo que el salario por día era un denario, ¿no? Sí, es un denario. Apocalipsis 6, el caballo negro. Sí, tendríamos que ver cuántos talentos es un denario. Y no sé, o sea, Bueno, no tuve la precaución de buscar el dato. Un talento lo marca como 34 kilos de plata. hijo de la guayaba. Un ¿Un talento. talento? Así es. Entonces estamos hablando de 34, 10,000 son 34, 340 toneladas de plata. No, pues sí debía dinero el compa. 3,400 toneladas de plata. 3,400 toneladas de plata. Y no dice ahí el salario mínimo, más bien el salario diario. Si es un denario, ¿a cuánto equivale en talentos? A ver, vamos a buscar.
Un talento equivalían a 6,000 denarios. Lo que pasa es que los talentos, como bien dice Víctor, equivalían a cuestión de peso. Peso de plata o De peso, de volumen, o sea, de pesaje, o sea, no era tanto cantidad como tal, unidad de moneda, era unidad de la peso, moneda. era una medida de peso. Entonces, correspondía, la mina son 100 denarios y talentos 6,000 denarios. O sea, es exagerado, porque si en la parábola de los denarios, o sea, del trabajador, les pagaba 1 denario por su jornal, el patrón, entonces eran 6,000. 6,000 días. Un talento son 6,000 denarios, son 6,000 días. Este debía 10,000. 6,000 días de trabajo De 6,000, o sea, de 6,000 trabajadores. Pareciera ser que no hay relación entre el talento y el denario, porque lo que dice Héctor es que, por ejemplo, las minas, las sumas de dinero, creo que estás leyendo aquí en la misma parte, Héctor, habla de minas y de talentos y demás, pero como que no veo yo relación del talento, más bien equivalía a una medida de De peso, de alguna peso. eran los 34 kilos de plata, ¿verdad? Aquí tengo el dato, hermanos. Miren, es un denario equivale a $32 del valor actual aproximadamente. Un denario es un día de salario y equivale a $32. Un talento, 34 kilos para un talento común, equivalente a 60 minas, 3,000 ciclos. Y la conversión dice que el talento es equivalente a 100 libras. Sí, pero no tiene nada que ver con... con el día de salario. Bueno, literalmente, entonces, debía mucha plata, ¿verdad? Sí, el talento es en cuanto a peso, o sea, peso de toneladas, pues. Sí. Ok, el punto entonces es de que era una deuda impagable, o la forma de pagar era vendiendo todo lo que tenía, venderle a él como esclavo, sus hijos como esclavos, su esposa como esclava. Y me llama la atención que, bueno, no sé cómo llegó este amigo a deber tanto, pues no sé, mala administración o no sé, pero y que es viendo lo que debía de hacer. Dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Sí, eso fue la solicitud o la petición del siervo, ¿no? Ten paciencia y yo te lo pagaré. Entonces, no sé también en su cabeza cómo pensaba pagar, si era una deuda tan grande. O sea, no era cuestión de paciencia, no era cuestión de tiempo, ¿verdad? Y creo que el rey se da cuenta que no puede pagarle, pues no es posible que se pague, su vida se le va a acabar y no va a poder pagar. Y me gusta la siguiente frase del versículo 27. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Verdad? La forma para descargarlo de esa deuda, de la culpa y del riesgo de que fueran ellos mismos esclavos, ¿verdad? Vendidos como esclavos, es la misericordia. Y dice, le perdonó la deuda. El asunto con nuestra deuda o con nuestra carga delante del Señor es de que es igual, no la podemos pagar, no hay forma de que podamos complacer a Dios y repagar lo que hemos hecho, pues, o la forma de pagar es estar alejado de Él eternamente, ¿verdad? Separados de Él eternamente. Esa sería la forma en que cada uno tendríamos que pagarle a Dios. Esa sería nuestra, ¿cómo se llama?
La consecuencia de nuestro pecado o de nuestra separación de Dios es la muerte eterna. Y Dios, sabiendo que no podemos pagar esa deuda, no hay forma de que nosotros generemos vida espiritual y nos acerquemos a Dios o nos ganemos la vida eterna. Dios es movido a misericordia, igual que este rey, ¿verdad? Porque no hay forma que paguemos. Y ese mover a misericordia es el corazón de Dios, es atraído o es impulsado a intervenir y hacer algo por nosotros, que estamos perdidos. No es que vayamos a estar perdidos al término de nuestra vida y se ponen nuestras obras en la balanza y según lo que hayas hecho es que te vas al cielo o al infierno. No, no es así. Ya nacidos físicamente, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios, y estando en esa condición es que Dios interviene, es movido a misericordia y Jesucristo es el que paga nuestra deuda delante de Él. Este pago en Jesucristo es lo que encontramos en Romanos 3 juntamente, que Él es la propiciación, Él es el pago por nuestro pecado. El versículo 4 dice entonces que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa es la salvación por gracia. El versículo que memorizó Liz, no por obras para que nadie se gloríe. No hay forma de que el ser humano pueda hacer las suficientes obras o buenas obras para ganar el cielo o ganar la aceptación de parte de Dios. No nos alcanza, nos quedamos súper cortos, pues no hay forma de que nos acerquemos a ganar la salvación. ¿Alguien tiene algún comentario o observación hasta aquí? Yo, Rafa. Que me llama la atención que, o no sé, que como vean, pues, pero si alguna vez han debido algo, está complicado, pues. Y a veces no alcanza, pues, en el caso de las empresas, pues, ahorita el ramo de la construcción, pues, estos 2 años pasados estuvieron muy pesados y se va generando deuda, pues. Y uno dice, oye, pues quiero pagarte todo, pero son deudas adquiridas por decisiones tomadas, pues, en la vida, ¿no? En este caso, veo que la deuda esta que tenemos, o que tenía este siervo, también probablemente fue una deuda adquirida, pero la de nosotros es una deuda, ya nacemos con deuda. Entonces, imagínate que un bebé, cada bebé que ve el mundo nace a la familia de Adán ya con la deuda, no por irse endeudando a través de la vida, o en este caso pecando, sino porque es su naturaleza, ya nace comprometido, pues, y no hay forma de pagarla, es inmensa la deuda, ¿no? Y ahí es donde dice, me gusta mucho lo que dice el versículo 27, que dice de Juan 18, que dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, o sea, le dio libertad, pues, y le perdonó la deuda. Sí, es impresionante eso, porque no hay forma que pague. Pues si hubiera sido cuestión de tiempo y de paciencia, decir, ok, te doy otra semana o te doy un mes o en un año hacemos un plan de pagos, pues, pero no hay forma. Adelante, Héctor. Sí, nada más completando, muy interesante lo que dice Víctor, pero completando, en el derecho romano que nace más o menos poquito antes de esta época, el Código Justiniano, y sigue hasta el día de hoy, una deuda que se hereda porque uno puede heredar bienes, pero también se heredan las deudas. Al día de hoy eso existe, pero el heredero tiene la facultad o la potestad de decir, no hombre, yo no quiero eso, renuncio a la herencia. O sea, mi jefe me dejó más deudas que bienes. Humana, en los bienes, en los patrimonios valorables en dinero, eso es posible. En lo de Adán, no. Lo que dice Víctor es irrenunciable. Es una herencia con la que nacemos y no podemos renunciar a ella. Solo Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos libera de esa deuda. Nada más para completar el comentario jurídico de la mañana patrocinado por... Gracias, Héctor. Y
También Martín es el que está levantando mano. Ah, sí, gracias, pastor. Quería compartir unos versículos para enriquecer la gracia salvífica de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Romanos 4, versículo 3 en adelante. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no le es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. O sea, tenemos una deuda impagable que ninguno podemos pagar por nosotros mismos y que la heredamos por medio de Adán. En Adán todos pecamos, dice Romanos 5:2 en adelante. Su fe le es imputada por justicia, como también David describe la bienaventuranza del hombre, al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, el cual el Señor no imputa, no culpa de pecado. Y dice Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y fíjense lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Mas si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Y Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley, ninguno será justificado. Gracias. Sí, esos textos son muy buenos justamente. Y un comentario también que podemos luego también meternos al texto es que si sabían que Dios tiene dos Adanes. Yo no lo sabía por mucho tiempo, pues, cuando era joven. Y pues creyente, pues, o cristiano en mi juventud. No había entendido esta parte, pues, que Dios tiene dos Adanes. El primer Adán, el Adán que todos conocemos, es cabeza de esta familia física, pero también el postrer Adán, que le llama la Biblia a Jesucristo. Jesucristo es cabeza de una nueva creación, una nueva creación espiritual. Entonces, cuando nacemos de nuevo o creemos el Evangelio, nacemos a esa nueva familia cuya cabeza es Cristo, al nuevo Adán. Y eso es lo que nos sucede, pues tenemos vida espiritual, no porque nosotros hayamos podido o hacer el esfuerzo o ser mejores o superarnos o generar vida espiritual, sino es por la intervención de Dios. Pero Dios, movido a misericordia, nos suelta, nos libera de esa deuda y nos pone en la familia de Cristo. En el versículo 6 de aquí de Efesios 2, es también muy gráfico. ¿Alguien quiere leer el 6, por favor? O quien lo haya memorizado, si lo quiere repetir. Y nos resucitó, haciéndonos sentar asimismo juntamente con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y habiéndonos resucitado, perdón. Aquí, sí, en el 5 y en el 6 usa la palabra juntamente con Cristo, juntamente con él. Es una clara referencia a esta verdad de la identificación de Romanos 6. Es algo que no lo entiendo en mi cabeza, pero si la Biblia lo dice, lo creo, que es que fuimos muertos, o el viejo hombre, o la naturaleza, o la relación con Adán fue muerta juntamente con Cristo, ¿verdad?
ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y juntamente con Él fuimos sepultados y resucitados a una nueva vida. Esa es la vida espiritual. Por eso menciona que es juntamente con Él. Conocemos esto como las verdades de identificación. Lo que le pasó a Él, me pasó a mí. Y por eso puedo tener vida espiritual. Murió mi relación con el primer Adán. Sí, ya no tengo relación con el primer Adán y con su conducta o con su naturaleza. Pero ahora vivo en mi nueva naturaleza, con mi nueva relación o mi nueva vida en Cristo, juntamente con Él. Y dice el texto que juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahí en el 1:20, ahí mismo en Efesios 1:20, que ya lo leímos, dice, si quieren desde el 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí es una referencia a lo que sucedió con Jesucristo y dónde está Jesucristo ahora, ¿verdad? Entendemos que Él, después de la resurrección, caminó todavía sobre esta tierra resucitado, presentándose a sus discípulos, y después en Hechos 1, sus discípulos lo vieron ascender. Y una vez ascendido, se perdió de la vista de los discípulos. Dice este texto que está sentado a la diestra de Dios. Esto es muy importante e interesante porque el Señor Jesucristo terminó su obra de redención, ¿verdad? Ahorita ya no está haciendo ninguna obra de redención o de salvación. Ya todo fue concluido en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo crucificado dice, consumado es, y murió. Consumado es, ya está pagado, ya está terminado. Y una vez terminado, entonces ahora está sentado a la diestra de Dios. Esta, ¿cómo se llama? Referencia a que el Señor Jesucristo está sentado, es que ya está terminado, ya no tiene nada que hacer respecto a la salvación del ser humano. Ya está terminada esa obra. Y nosotros no podemos agregarle nada a esa obra. Nosotros no podemos aportar nada a la obra de salvación. Él la terminó y solamente es por fe. Y ahora, estando Él sentado, después nos dice en el 2:6 que leyó Martín, dice, nos hizo sentar juntamente con Él. ¿Verdad? No solamente Él está sentado a la diestra del Padre, sino mi posición, o como Dios me ve, o mi nueva posición en Cristo, es estar juntamente con Él sentado. Esto se refiere a la vida espiritual. No hay nada más que yo tampoco pueda aportar a mi vida espiritual, ¿sí? Sino en lo que se refiere a la posición en Cristo, a mi nueva vida, capítulos 1, 2 y 3, mi posición es estar sentado. No hay nada más que yo pueda aportar. ¿Alguna observación aquí? ¿Alguien quiere complementar o algún comentario? Quería comentar algo, pastor, de ese versículo de que dice, habiéndonos resucitado. Nosotros todavía no nos vemos con un cuerpo glorificado, resucitado condicionalmente, pero posicionalmente ya estamos con Cristo. Y dice Colosenses 3, versículo 1, dice exactamente lo mismo. Y esta iglesia de los Colosas estaba a 160 kilómetros de Efeso. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque nosotros fuimos sujetados por la fe de Jesús hasta esos mismos lugares celestiales y posicionalmente ya estamos con Él. El viejo hombre posicionalmente ya fue destruido por Cristo en la cruz. Y cuando andamos en la fe de esa verdad, somos libres del poder del pecado, porque Él nos crucificó juntamente con Él. Una sola vez, Él fue el que lo hizo, nos hizo morir a nosotros mismos.
para librarnos del poder de la vieja naturaleza, que posicionalmente ya no existe. Y si andamos en la fe de que ya no existe, porque en los lugares celestiales solamente está el nuevo hombre, el dominio pecaminoso sobre nosotros se desactiva, se deshabilita condicionalmente cada vez que andamos en la fe de esta verdad. Por eso el Señor dice, y Jesús les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Tomar la cruz cada día, no cada domingo. Tomar la fe de que fuimos cocrucificados juntamente con Cristo cada día para despojarnos del viejo hombre a través de la fe de que hemos muerto al pecado, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, pero también vistiéndonos del nuevo hombre, vestidos de la justicia celestial, de esos lugares donde posicionalmente Cristo ya nos puso, a través de la fe de que fuimos resucitados juntamente con Él. Y es lo que dice este versículo, habiéndonos resucitado, nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Cuando andamos en la fe de esa verdad, creyendo en nuestra posición, los beneficios y toda bendición espiritual que Él ya nos dio en Cristo Jesús se reflejan en esta condición terrenal. Y poco a poco el Espíritu de Dios nos va formando a la imagen del Hijo de Dios progresivamente, la santificación. Gracias, pastor. Sí, gracias. Miren, si pensamos un poco en lo que es la iglesia, ¿verdad? Pablo está escribiendo a este conjunto de hermanos o de personas que estaban en Éfeso y que habían escuchado el Evangelio o acerca de Jesucristo, pues primero por Apolos, ¿verdad? Y después por Aquila y Priscila, y después por Pablo. Y ahora Pablo, al escribirles, les escribe a un conjunto de personas que forman esta iglesia. La iglesia es un cuerpo espiritual. La iglesia no es un conjunto de personas, de gente bonita que cantan bien o que son muy esforzados por cambiar o por ser buenas personas, sino somos un conjunto de personas que teníamos una deuda impagable y que que el rey o que Dios fue movido a misericordia y nos soltó y nos libró de esa deuda, pues. Y no solo eso, hemos creído en eso. No sé si este siervo del rey pudo haber dicho, no. Yo quiero pagar, no me sueltes, no me perdones, yo quiero pagar, pues nada más dame tiempo y sí puedo, ¿verdad? La cosa es de que nos hemos dado cuenta de nuestra bancarrota espiritual y que simplemente no podemos pagar ni hacer lo suficiente como para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Entonces somos pecadores o fuimos pecadores perdonados, pero por la misma gracia de Dios de la que estamos hablando, nuestra posición es sentados y en esa posición descansamos. Esta posición incluye la aceptación que ya vimos en Efesios 1, que somos adoptados como hijos, ¿verdad? Que fuimos redimidos, que somos miembros de la familia de Dios, que somos justos, pero no por nosotros mismos, sino porque Dios fue movido a misericordia y nos da esa posición sentados juntamente con Cristo. Es donde descansamos. Por eso la vida cristiana o el cristianismo o la iglesia no es un club o una religión donde te inscribes y se te da una norma de reglas, pues, que tienes que seguir, ¿verdad? Sino estamos en bancarrota y recurrimos cada día a las riquezas de Cristo y a la gracia. Sí, Vic, adelante, Vic. Pues resaltar esto, pues me sigue llamando la atención que el rey en aquel caso no entró en un plan de pagos. Vamos a ver un plan de pagos para ver cómo me vas. Plan de pagos. Pagando, pues, y, o sea, tú vas haciendo, yo te voy abonando y al final ya esperamos que la deuda esté saldada, sino que unidireccionalmente el rey le perdona, o sea, movido a misericordia, lo libera y
le perdona la deuda, ¿no? Entonces, eso, y pues podemos ver la misericordia de Dios. Muchas veces en la iglesia oramos por misericordia. Es común oír eso, ¿no? Y para que Dios tenga misericordia de tal cosa, pues. Y la verdad es que esta es justamente la misericordia que ya tuvo, pues, hace 2000 años, ¿no? De perdonar nuestra deuda, aunque no habíamos nacido condicionalmente, físicamente, posicionalmente, Él hizo todo para perdonar nuestra deuda por nacer, ¿no? Eso es uno, y la otra es también que muchas veces es enseñado eso, que sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pues, pero esta verdad de que estamos juntamente con Él, eso no es resaltado, pues, es algo que tenemos que observar y aceptar, pues, que de alguna forma milagrosa, por su propia misericordia, no por lo que hagamos nada, juntamente con Él estamos ahí posicionalmente, ¿no? Y lo que le pasó a Él, nos pasó a nosotros, que es lo de Romanos 6, ¿no? Que es el concepto de identificación, ¿no? Que mencionaste, Ro. Sí, yo pienso que todos nos hemos sentido, quizá les ha pasado también que algún mal día o algún día que sabemos que no hicimos lo correcto, pues que seguimos nuestra mente o nuestro impulso, pues no está, no sé, siguiendo nuestra mente o nuestra carne, que le hemos fallado a Dios, sentimos como que Dios se aleja de nosotros y que nos rechaza, pues sentimos como que nos puede rechazar y que tenemos que hacer algo para compensar ese rechazo y volver a retomar cierto camino para que Él nos acepte. Pero realmente Dios no es como un padre humano que a veces así actuamos, ¿no? Que si algún hijo está rebelde o desobediente, pues lo castigamos, incluso lo rechazamos, decirle, no, pues no me veas, no me abraces, no vengas. Pero Dios no es así. Realmente el asunto de la fe y de la confianza en su obra es de tal tamaño que cuando nos sentimos alejados o culpables por lo que hemos hecho mal, Dios nos sigue aceptando, ¿verdad? Dios no cambia su opinión respecto a nosotros. Él nos acepta porque nos ve en Cristo. Y eso es súper importante. Yo creo que es una de las cosas que conforme vamos creciendo y vamos masticando estas verdades de la aceptación y de nuestra posición sentados juntamente con Cristo, realmente trae paz y podemos entender mejor la obra de Cristo, la obra completa de Cristo a nuestro favor, pues Dios no nos rechaza y nos acepta, nos rechaza y nos acepta, porque la aceptación de Dios no está basada en lo que hacemos, sino está basada en lo que Jesucristo hizo, y esa aceptación está terminada y está completa. Y por eso estamos juntamente con Él sentados por lo que Él hizo. Creo que ya se terminó el tiempo. Si quieren, la semana que entra nos metemos al versículo 10, 2:10, para terminar esta sección y continuamos con lo que sigue. ¿Alguien quiere dirigir